aparte de la fórmula 3, esta de acá, hay una fórmula 4, más útil todavía, para calcular el momento de una fuerza. En la práctica, el producto vectorial es conceptual. En la práctica se utiliza la 2, la 3 o la 2 o la 4 en realidad. La 3 pocas veces se usa. O sea, o le pongo toda la fuerza por toda la distancia por el seno del ángulo comprendido, bueno, o le pongo la componente perpendicular de la fuerza por toda la distancia, o esta otra fórmula 4 que la vamos a ver ahora y que es muy útil saberla. ¿Y qué es lo siguiente? Supongamos que la fuerza la traslado por su recta de acción, no le cambio la recta de acción, nunca le cambien la recta de acción a una fuerza, porque una recta de acción puede hacer girar para un sentido, y si le cambio la recta de acción puede terminar girando para el otro, o sea, nunca hay que cambiarle la recta de acción a una fuerza. Pero muchas veces la puedo suponer a la fuerza deslizable por su recta de acción. Esto pasa si el cuerpo es un rígido ideal. Bueno, pero en concreto si la llevo hasta ahí, voy a encontrar que la fuerza queda perpendicular a este brazo de momento X que ven acá. Ese brazo de momento X, obviamente, uno puede decir, pero bueno, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a trasladar la fuerza si ahí no hay llave? Ahí estamos en el vacío voy a aplicar la fuerza. Ahí no hay llave de tuerca, sí, ya sé que ahí no hay llave de tuerca, pero acá no podía aplicar una fuerza fuera del cuerpo, pero conceptualmente se puede razonar y se puede hacer eso. Entonces, si la fuerza F la deslizo por su recta de acción hasta quedar perpendicular a una distancia, que obviamente no es la distancia real D, sino es este brazo de momento o brazo de palanca X, entonces esta fórmula se convierte en algo mucho más útil para calcular momentos, esa fórmula, que sería toda la fuerza F por este brazo de momento X. Entonces eso está explicado en el apunte como toda la fuerza F por la componente de la distancia X, la componente de D en una dirección perpendicular a F. Miren qué enroscado que. O sea, que el momento se puede poner como toda la fuerza por toda la distancia por el seno del ángulo comprendido, o la componente de la fuerza en una dirección perpendicular a la distancia por toda la distancia, o toda la fuerza por la componente de la distancia en una dirección perpendicular a la fuerza. O sea, o un vector por el otro vector por el seno del ángulo, o la componente de un vector en una dirección perpendicular al otro por el otro. O al revés, el primero como está, por la componente del segundo en una dirección perpendicular al primero. Por supuesto que no quise embarullar más la cosa acá y no quise descomponer D en dos componentes porque hubiera sido un lío, pero también se podría hacer. Si vos este vector D lo descompusiera en dos componentes, tendría acá estaría la famosa X que estamos diciendo ahora, ¿o no? Nada más que ahí la trasladé. Acá tendría otro vector, o sea que a D también la podrías descomponer, porque D también es un vector. La distancia ahora se toma como vector, este D. Entonces a D también la podría descomponer como en una D subperpendicular y una D subparalelo, o sea, una componente de D paralela a F y una componente de D perpendicular a F, que en este caso es esa que hemos llamado recién X. ¿Está bien? Bueno, vamos a demostrar eso. Acá hay un triángulo de distancias. Acá había un triángulo de fuerzas. Acá había un triangulito de fuerzas. Bueno, eso ya lo vi. Ya está. No me interesa ese triángulo. Ahora me interesa un triángulo de distancias, que sería este triángulo rectángulo que estoy marcando acá. ¿Qué es rectángulo? Porque acá hay un ángulo recto. Y ahí también, ¿cierto? En ese triángulo rectángulo voy a trabajar. Entonces, en ese triángulo rectángulo, yo puedo decir esto que se ve acá. El seno de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, seno de tita es igual a X, que sería el cateto opuesto, en ese triángulo rectángulo, dividido la hipotenusa, que es D, el módulo de D, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora, si despejo X de acá, X queda igual a D por el seno de tita. D pasa multiplicando para arriba al seno de tita y queda lo que se ve ahí. X igual a D por el seno de tita. Volviendo a la fórmula, el módulo del momento es igual al módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno de tita. De los tres factores, módulo de F, módulo de D, seno de tita, el segundo y el tercero, o sea, módulo de D por el seno de tita, equivalen a X, ¿o no? Ahí se ve la X que equivale a eso. O sea, más dato imposible, ¿o no? Entonces eso demuestra que el momento también se puede sacar o calcular como el módulo de la fuerza, sin descomponer la misma, por esta distancia perpendicular
por esta componente perpendicular de la distancia, que es el llamado brazo de momento o brazo de palanca X. Bueno, acá, esto es lo que vimos recién, repasemos. El momento puede calcularse como el producto de la componente de F en una dirección perpendicular a la distancia D, F perpendicular, por dicha distancia. O aún más útil, el momento puede hallarse multiplicando todo el módulo de la fuerza F, y esa no se descompone, tenga la dirección que tenga, y se la multiplica por la componente de la distancia real D en una dirección perpendicular a la fuerza, llamada X, que es el brazo de palanca de la fuerza, el brazo de momento, el brazo de palanca. ¿Se ubican?